Bueno, lo que sabemos es que Israel está abriendo una nueva fase de la guerra centrada en la frontera norte del país. Así lo dijo Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí. ¿Se puede prever un aumento en las hostilidades entre Israel y Hezbollah tras estos ataques recientes? Sí, así será, ¿verdad? Vamos a tener un incremento en cuanto a la violencia, pero creo que más allá de solo un incremento en la violencia, vamos a tener operaciones muy específicas como las que Israel ha llevado adelante en las últimas semanas, ¿verdad? Tratando de minimizar la posibilidad de una guerra total como ocurre en el año 2006. De hecho, lo hemos visto con diferentes operaciones y acciones como la que ocurrió días atrás con el ataque de aparatos electrónicos de las fuerzas de Hezbollah y a su vez también, como lo hemos visto en operaciones para golpear el aparato militar más importante que tiene en el sur del Líbano, Hezbollah, como lo es la brigada de Hash al-Redwan, ¿verdad? Que es este grupo elite que eventualmente podría hacer operaciones. La idea de Israel son cuatro objetivos principales, entre ellos devolver al Hezbollah a una posición anterior más allá del río Litani, también evitar, digamos, que se pueda dar alguna conflagración del mismo nivel de lo que ocurre el 7 de octubre y también pues minimizar las posibilidades de lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel, ¿verdad? Para poder devolverle también la calma a residentes que se han tenido que ir a refugiar en hoteles y otras zonas también donde el gobierno de Israel los ha tenido que desplazar. Ahora, por lo que mencionas, sí nos estamos acercando a un escenario similar al de 2006. Sí, no, o sea, sí en cuanto a que vamos a tener un aumento en la beligerancia, pero no en cuanto a que vemos que las operaciones que está haciendo Israel en estos momentos están pretendiendo evitar más bien una conflagración de esta magnitud. Recordemos que para el año 2006, cuando se da esta denominada Segunda Guerra del Líbano, finalmente hay mucha presión en contra de Israel, que a pesar de haber ganado desde el punto de vista militar y en cuanto a la destrucción estructural de aparatos de Hezbollah, desde el punto de vista diplomático y político se ve obligado a replegarse y eso fue visto como una victoria, ¿verdad?, dentro del marco de este conflicto. Es una forma de evaluación muy de los modelos de conflicto actuales, que son modelos de conflicto urbano, ¿verdad?, y de guerras híbridas, donde la noción de victoria no necesariamente tiene que ver en magnitudes de destrucción o de bajas, sino simplemente de hacer replegar a la fuerza que se considera más grande, ¿verdad? Evidentemente se podría dar una conflagración mucho mayor hasta llevarlo a una guerra un poco más abierta, pero creo que todas las acciones que se están tratando de generar hasta este momento están buscando evitar una conflagración de ese tipo, un enfrentamiento entre ejércitos y que pueda haber eventualmente incluso invasiones a territorios que puedan, digamos, replicar o el modelo del 2006 en Líbano o lo que está ocurriendo actualmente en Gaza. Se está tratando de evitar esto, pero a la vez también va a depender mucho de cuál sea la respuesta que dé Hezbollah, ¿verdad? Obviamente, al tener bajas en cuanto a sus líderes más importantes y teniendo también controlado un poco la forma de comunicación, podría eventualmente también cortar las posibilidades de que en un corto plazo caigamos en una situación de guerra total como la que ocurre en el año 2006. Muy bien. Cuando ocurrieron estos explosivos en el Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo tildó de terrorismo puro y lo calificó como crímenes de guerra o al menos una declaración de guerra, dijo. Pero más allá del discurso, ¿cómo afecta la muerte de estos líderes y los recientes ataques a la estructura y a la estrategia de Hezbollah? Sí, aquí le corta un poco la estrategia, ¿verdad? Si ellos querían replicar de alguna manera, que de hecho las fuerzas Radwan, ¿verdad? Esta élite que les digo estaba planeando incursionar dentro del norte de Israel y secuestrar personas, como lo hizo también Hamas en su momento el pasado 7 de octubre, al golpear a los principales líderes de la organización y principalmente de este brazo de élite, lo que busca Israel es alargar un poco más el plazo para evitar una confrontación un poco más grande, ¿verdad? Acá tiene que haber un reacomodo de las fuerzas asociadas a Hezbollah, con los riesgos que esto pueda, digamos, implicar eventualmente, y para un líder como Hassan Nasrallah o lo mismo que podríamos decir de la Guardia Revolucionaria iraní o todas las fuerzas enfocadas directamente desde Teherán,
se van a ver obligados también a hacer nuevas movidas militares, ¿verdad? Hay que entender también que lo que ocurre hoy en el Líbano se ve complementado con lo que ha ocurrido días atrás en las regiones de Cisjordania, ¿verdad? Donde se han golpeado células asociadas a Hamas y que se consideran también que hay células vinculadas con Hezbollah que eventualmente estaban planeando desarrollar, digamos, una situación de caos desde la región cisjordana. Todo lo que hemos visto parece completamente con un sistema o con una estrategia de inteligencia bastante sofisticada, ¿verdad? Para tratar de Sí. evitar de que se abran nuevos frentes de una manera mucho más abierta y evitar también de que eventualmente caigamos en una situación de guerra desde varios frentes simultáneos. Ahora, ¿qué impacto puede tener esta escalada en las relaciones entre Israel y otros actores regionales, por ejemplo, Irán o Siria? Bueno, con Irán ya se habla de que el líder supremo ha pedido un ataque frontal contra Israel, ¿verdad? Ya lo habían hecho anteriormente después de lo que había pasado en días atrás con el asesinato de Ismail Haniyeh o el golpe también hacia el edificio este anexo al consulado iraní de Siria, pero hay que entender de que en esto no hay como una fecha de caducidad ni una fecha de ejecución, ¿verdad? En cualquier momento puede ocurrir, las tensiones van a aumentar, por supuesto, y hay otras situaciones también que podrían eventualmente aumentar las tensiones, ¿verdad? Las acciones que pueda estar ejecutando Irán desde territorio sirio o lo que pueda también desarrollarse desde Irak, contemplando que también hay fuerzas asociadas a Irán que funcionan desde Irak y lo que eventualmente también se pueda organizar al interno de Cisjordania y que también pueda permear un poco más la situación. Sí, digamos, un poco preocupante que se alargan los conflictos dentro de la región y que esto eventualmente pues nos lleven a un desgaste o una situación de un desgaste demasiado evidente o demasiado fuerte.